Para el siguiente video estaremos tratando el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La OMG define a la violencia intrafamiliar como el abuso psicológico, sexual, verbal, físico de cualquiera de los miembros de la familia hacia otro. Para lo siguiente hemos definido algunos objetivos. Definir los tipos de violencia. ¿Cuáles son las causas comunes? Sus efectos y grupos más vulnerables. ¿Cómo prevenirlos? Pero antes de definir los tipos de violencia, vamos a conocer los tipos de maltrato. El maltrato físico. Está implícito todo acto físico de un miembro de la familia hacia otro. Por ejemplo, los puñetazos, golpes, palizas, estrangulamiento, maltrato mediante otro objeto, sacudidas, incluso el alimentar a la fuerza. El maltrato psicológico. Este tipo de maltrato es un poco más profundo para la víctima, ya que queda afectada emocionalmente. Los agresores por lo general son autoritarios, déspotas, y usan el control excesivo sobre la víctima, entre denigración, abuso verbal, entre otros. Maltrato verbal. En este tipo de maltrato, el agresor hace uso de la palabra para agredir a su víctima, ya sea mediante gritos, palabras soeces o denigrantes. Cabe tener en cuenta que este tipo de maltrato es previo o causante del maltrato psicológico. A continuación veremos los tipos de violencia. La violencia infantil es el uso excesivo de la fuerza, abuso sexual, verbal, psicológico, entre otros, de un miembro de la familia hacia otro que tiene menos de 18 años. Según la INEC, más del 46% de los padres de familia deciden hacer uso de la fuerza para corregir a sus hijos. A continuación, la violencia en la pareja es cuando uno de los dos miembros hace uso excesivo de la fuerza, física o verbal, contra el otro. Según la INEC, 9 de cada 10 mujeres han sufrido uso de violencia por parte de sus parejas. Violencia en los adultos mayores. Es la violencia que se realiza contra las personas adultas mayores. Estas se pueden dar por negligencia, irrespeto, abandono, entre otras. A continuación tenemos las causas o factores más comunes. Los factores individuales. Entre estos están los antecedentes de violencia. Las personas que son violentas usualmente han sido víctimas de violencia por parte de un miembro de la familia. Los niños que fueron abandonados, que sufrieron de bullying o maltratos dentro del hogar. O las parejas o excónyuges que sufrieron por parte de sus seres amados. También tenemos las personas que, por consumo de sustancias psicotrópicas, esto es el alcohol, nicotina, drogas comunes, abuso de medicamentos, transcurren o tienden a ser violentas y pueden dejar secuelas en las otras personas. También tenemos los factores sociales, como la estabilidad económica. La economía es uno de los pilares fundamentales dentro del hogar. Si la economía es estable, ayudará a garantizar el bienestar dentro del núcleo familiar. Si esta es mala, puede haber ruptura entre los mismos miembros. También tenemos la estabilidad laboral. Las personas de la familia quienes laboren deben tener un ambiente sano y propio para realizarlo. Si este está lleno de abusos, maltratos, estos pueden ser reflejados o transmitidos hacia otros miembros de la familia. También tenemos la estabilidad escolar. Esta va dirigida hacia los más pequeños, ya que si estos son víctimas de bullying y maltratos dentro de las instituciones, pueden provocar baja autoestima, depresión, entre otras, los cuales pueden
también ser reflejados dentro del núcleo familiar. A continuación hablaremos de los factores culturales, la forma de crianza, creencias y percepción de género. Estos tres son vinculados unos con otros. Muchas de las personas han sido criadas de tal manera que no pueden ver las cosas de distinta manera. Son arriesgados a sus costumbres. Sus creencias no les permiten o no aceptan a otras personas, tales y como son. La percepción de género. Otras personas menosprecian o denigran a otras por ser de otro género o en muchos casos de otras razas. Esto ha provocado mucha violencia. Por lo general, los principales conceptos son el racismo, machismo y homofobia, los cuales son latentes dentro de la familia. ¿Y cuáles son los efectos de la violencia dentro de la familia? Tenemos la depresión, ansiedad, estrés, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, desórdenes mentales, entre otros. Recordemos que estos efectos pueden afectar a cualquier miembro de la familia sin importar su edad o género. Los grupos más vulnerables son los niños y las mujeres. ¿Qué podemos hacer para prevenir en caso de que uno de nuestros miembros muestre agresividad o violencia? Debemos, en primer lugar, asegurar la documentación necesaria de nosotros y de los más pequeños. Y siempre retirarnos en cualquier caso de violencia. Y por último, acudir por ayuda. Si la persona empieza a mostrar signos de violencia o agresividad, debemos acudir a la ayuda inmediatamente, con las autoridades respectivas o en otros casos, alejarnos lo más posible. Para concluir, debemos establecer que la familia es un aspecto universal y fundamental de la sociedad, en donde cada miembro se desarrolla y se cría, adquiere sus propias costumbres, su propia cultura, su propia religión, etc. Debemos enfocarnos sobre todo en los niños. Para los derechos humanos, tener una familia es un derecho fundamental. Y sobre todo, ellos deben tener una familia libre de violencia, en donde se puedan desarrollar apropiadamente. Por último, si somos víctimas de abusos, maltratos, debemos buscar la ayuda lo más pronto se nos sea posible. No debemos callarnos y sobre todo debemos compartir cualquier problema que tengamos. Esto ha sido todo el video por hoy. Muchas gracias por su atención.